Bienvenidos y bienvenidas a este espacio académico. Mi nombre es Ámbar Rujano y junto a mi compañero Michael Pitti les presentamos hoy este podcast en el marco del curso de Ética Empresarial de la Universidad del Istmo. El propósito de este podcast es analizar la corrupción como fenómeno social complejo que afecta profundamente a las instituciones, los derechos humanos y en particular a los grupos más vulnerables de nuestra sociedad. Asimismo, reflexionaremos sobre el papel que la ciudadanía puede y debe desempeñar en la prevención y fiscalización de las prácticas corruptas. A lo largo de este episodio abordaremos 4 grandes preguntas. ¿Qué es la corrupción y cómo opera? ¿A quién afecta y de qué manera? ¿Qué puede hacer la ciudadanía al respecto? Y finalmente, ¿cuál es la diferencia entre el daño institucional y el daño social que genera la corrupción? ¿Qué es y cómo opera la corrupción? La corrupción es un fenómeno multidimensional que se define como el abuso del poder público o privado para la obtención de beneficios particulares, en detrimento del interés colectivo y del bien común. Según Bornia, la corrupción no surge de manera espontánea, sino que se construye a través de estructuras sociales y políticas que la permiten, la normalizan y en muchos casos la perpetúan generacionalmente. Para comprender cómo opera este fenómeno resulta necesario analizarlo desde al menos 3 dimensiones fundamentales. Dimensión política. En el plano político, la corrupción se manifiesta en el tráfico de influencias, el nepotismo, la coacción de instituciones del Estado y el financiamiento ilegal de campañas electorales. Polo Santillán sostiene que la corrupción política erosiona la legitimidad del Estado, debilita la democracia representativa y genera una profunda desconfianza ciudadana hacia las instituciones. Cuando los funcionarios públicos actúan en beneficio propio en lugar de servir al interés general, el contrato social se fractura y el sistema democrático pierde su razón de ser. Dimensión económica. Desde la perspectiva económica, la corrupción distorsiona los mecanismos de mercado, desincentiva la inversión extranjera directa, provoca una asignación ineficiente de los recursos públicos y perpetúa la desigualdad. De acuerdo con Romero, la corrupción actúa como un impuesto regresivo invisible que recae con mayor peso sobre los sectores de menor ingreso, puesto que son quienes dependen en mayor medida de los servicios públicos que se deterioran por el desvío de recursos. En economías en vías de desarrollo, el costo fiscal de la corrupción puede llegar a representar varios puntos del Producto Interno Bruto. Dimensión social. En el ámbito social, la corrupción destruye el tejido comunitario, fomenta la cultura de impunidad y normaliza conductas antiéticas. Esta dimensión es quizás la más perniciosa, ya que sus efectos trascienden lo material para instalarse en los valores, las percepciones y los comportamientos de los individuos. Cuando una sociedad percibe que todo se resuelve con dinero o con contactos, el capital social, es decir, la confianza y la cooperación entre personas, se deteriora de manera profunda y difícil de revertir. ¿A quién afecta y cómo? Si bien la corrupción afecta al conjunto de la sociedad, sus consecuencias más devastadoras recaen sobre los grupos vulnerables, personas en situación de pobreza, comunidades indígenas, mujeres, niños y niñas, migrantes, personas con discapacidad y adultos mayores. Estos grupos son quienes más dependen de los servicios públicos, salud, educación, seguridad y justicia, y por ende son los que más sufren cuando dichos servicios se degradan por efecto de la corrupción. Desde la perspectiva de los derechos humanos, la corrupción representa una amenaza directa al ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales. Cuando un hospital público desvía recursos destinados a medicamentos, se vulnera el derecho a la salud. Cuando los fondos de infraestructura educativa son malversados, se afecta el derecho a la educación.
Cuando la justicia se vende al mejor postor, se niega el derecho al acceso a la justicia y a un debido proceso. Estas no son simples abstracciones, representan vidas concretas afectadas de manera cotidiana. El impacto social de la corrupción también se expresa en el aumento de la violencia, la criminalidad, cuando las fuerzas de seguridad o el poder judicial están cooptados por actores ilegales. En contextos de alta corrupción institucional, la ciudadanía queda desprotegida frente a formas de violencia estructural que, si bien no siempre son visibles, son igualmente destructivas. Como señalan Arcos Guzmán, la construcción de paz sostenible es imposible en escenarios donde prevalece la impunidad y la corrupción sistemática. ¿Qué puede hacer la ciudadanía? Ante este panorama, la ciudadanía no es ni puede ser espectadora pasiva. La participación ciudadana activa es uno de los antídotos más poderosos frente a la corrupción. A continuación, describimos 3 mecanismos de participación ciudadana y su sentido cívico. Transparencia y acceso a la información. En muchos países existen leyes de acceso a la información pública que permiten a cualquier ciudadano o ciudadana solicitar información sobre el uso de recursos del Estado. Ejercer este derecho de manera sistemática es una forma de fiscalización directa. Organizaciones de la sociedad civil que monitorean licitaciones, contrataciones públicas y declaraciones patrimoniales de funcionarios contribuyen a crear entornos de mayor rendición de cuentas. El sentido cívico de este mecanismo radica en entender que los recursos públicos son de todos y que todos tenemos el derecho y la responsabilidad de vigilar su uso. Denuncia ciudadana y mecanismos de protección al denunciante. La denuncia es un acto cívico fundamental. Muchos países cuentan con sistemas de denuncia anónima ante órganos de control como Contraloría, Ministerios Públicos o Comisiones Anticorrupción. Sin embargo, para que este mecanismo sea efectivo, es indispensable que existan garantías legales para la protección de las denunciantes. Cuando la ciudadanía se siente segura para denunciar, el costo de la corrupción para el corrupto aumenta considerablemente, generando así un efecto disuasorio real y participación en procesos electorales y control social. El voto informado y la participación en organizaciones comunitarias, juntas de vecinos, cooperativas y movimientos sociales son formas de ejercer control sobre quienes detentan el poder. Arcos Guzmán, en 2020, destacan que la participación ciudadana con contextos democráticos no se limita al acto de votar, sino que abarca la deliberación pública, la organización colectiva y la exigencia de rendición de cuentas de manera continua. Una ciudadanía organizada y consciente de sus derechos es la mejor salvaguarda contra las prácticas corruptas. Como cierre, daño institucional versus daño social y su impacto en los derechos humanos. Para cerrar este podcast es importante diferenciar 2 categorías de daño que genera la corrupción y que, aunque interrelacionadas, tienen naturalezas y alcances distintos. El daño institucional se refiere al deterioro de la estructura formal del Estado, sus organismos, procedimientos, normas y mecanismos de control. Cuando la corrupción se instala dentro de las instituciones, ya sea en el Poder Judicial, en los cuerpos de seguridad, en el sistema de salud pública o en los organismos electorales, estas dejan de cumplir las funciones para las que fueron creadas. Se produce lo que Polo Santillán en el 2022 denomina como captura del Estado, en la que los intereses privados desplazan al interés público como eje rector de las decisiones institucionales. Y tenemos el daño social, en cambio, opera en el plano de las relaciones humanas, los valores compartidos y la cohesión comunitaria. Se expresa en la erosión de la confianza interpersonal e institucional, en la normalización de la impunidad, en la fragmentación del tejido social y en la reproducción intergeneracional de prácticas corruptas. Este tipo de daño es más difuso y por lo tanto más difícil de medir y revertir.
Sus consecuencias se extienden en el tiempo y afectan especialmente a las generaciones futuras. Ambos tipos de daño confluyen en una sola consecuencia crítica: la vulneración sistemática de los derechos humanos. Una institución corrupta no puede garantizar el acceso a la justicia. Un sistema de salud capturado por intereses privados no puede garantizar el derecho a la salud. Una sociedad fragmentada por la desconfianza no puede construir paz duradera ni desarrollo humano sostenible. La lucha contra la corrupción no es, en definitiva, una lucha técnica o administrativa, es una lucha ética, política y ciudadana. Es la lucha por recuperar el bien común, por restituir la dignidad de quienes han sido afectados y por construir sociedades más justas y transparentes. Eso solo es posible si cada uno de nosotros asume su responsabilidad como ciudadano, ciudadana activa. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Les invitamos a reflexionar sobre estas ideas y, sobre todo, a actuar por un Panamá mejor. La corrupción se combate también desde la cotidianidad, desde la ética de cada decisión y desde el compromiso con los valores democráticos.